desastres, ¿verdad? Sabemos todos que los grandes desastres a lo largo de la historia, independientemente que los cause su etiología, ¿verdad? Hay algunos que van a producir una gran cantidad de víctimas. Ya tenemos el ejemplo de la excelente presentación que se hizo anteriormente, donde se trabajó el problema de un deslizamiento que nos produjo múltiples víctimas y obviamente que dentro de esas víctimas mortales que tenía que hacerse este manejo, ¿verdad? Dentro de esto hay una parte importante que es la gestión propiamente adecuada de los cadáveres. Ya explicaba él todo el proceso desde el momento en que se encuentra el cadáver, el proceso que tiene que seguir hasta llegar a la parte propiamente de esa identificación y luego el proceso de la parte final del cadáver, ya sea entregar a sus familiares, que sería lo ideal, o realizar el proceso propiamente del enterramiento como parte de nuestra cultura, pero haciendo todas las identificaciones necesarias. Es la importancia de hacer identificación del cadáver en este tipo de situaciones y el proceso que llevamos acá. Ciertamente él decía en la presentación algo muy importante. Quienes producen el rescate no son precisamente los más idóneos en poder establecer ese manejo propio de cuando se encuentran cuerpos que no están completos, de poder establecer a quién pertenece cada uno. Ya que dos cosas, uno, no se tiene la experiencia y el entrenamiento para, y dos, en el proceso, pues no se está para eso, se está para precisamente tratar de rescatar esos cadáveres y aún mejor buscar lo más pronto posible, sobre todo en las primeras 48 o máximo 72 horas, la posibilidad de sobrevivientes. Entonces, esto hace que ese manejo tenga que hacerse específicamente por personas especializadas. Por eso se establece dentro de ese proceso el hecho de colocar las morgues temporales para poder tener un lugar primero del almacenamiento inicial cercano a donde se está produciendo el rescate y luego el transporte hacia la morgue local, que en la misma área del siniestro, donde esté la gente especializada y con los controles aquí teniendo los cadáveres en la mejor situación posible para su manejo y sobre todo la parte de la identificación. A eso es lo que llamamos precisamente la gestión adecuada del manejo de cadáveres en desastres, donde vamos a ver toda esa parte compleja en la respuesta en las situaciones de estos mismos desastres, tanto de origen natural o de producido por el ser humano, donde se pueden haber un número considerable de muertes, que es donde precisamente se complica y es importante tener esta sistematización de lo que tenemos que hacer en el manejo de estos cadáveres. Aunque la comunidad humanitaria ha sido consciente de este reto por más de 20 años, la pérdida masiva de vidas como consecuencia, por ejemplo, de uno de los más fuertes, donde fueron múltiples víctimas, como fue el tsunami que se sucedió en Asia en el año 2004, donde es una cantidad tan grande de cadáveres que es tan difícil poderlos manejar. Tienen que tener no solo gente muy especializada, sino que el suficiente soporte logístico para poder hacer este manejo. Dentro de los mitos que tenemos en desastres es que los cadáveres producen epidemias. Como bien lo hemos dicho, es un mito, ya que el cadáver humano per se, por sí mismo, si no es en una epidemia propiamente dicha, no produce epidemias, pero eso no quiere decir que no tenga que tener un manejo como debe tener cualquier cadáver. Esto nos conlleva entonces a que este manejo de fallecidos comprende una serie de actividades. Obviamente primero es la recuperación de los cuerpos, la parte de la búsqueda. En la búsqueda vamos a establecer la localización, inicialmente la identificación in situ, donde son variables rápidas, donde más nos interesa un grupo etario aproximado y el género o sexo de la persona. Ya hablamos de que si podemos hacer ya se habló que si se puede hacer un aproximado de la edad de la víctima es mejor, pero si no, se colocan como grupos etarios, recién nacidos, infantes, pediátricos, o sea, lactantes, adulto joven, adulto mayor, etcétera, para poder hacer grupos que nos permitan hacer una mejor identificación, aunado a otro proceso que ya fue explicado previamente, que tenemos que llevar no solo en el antemortem, sino que el postmortem, que nos puede ayudar a poder llegar más rápidamente a la identificación de un cadáver. Entonces tenemos todo el proceso del traslado al centro escogido como la morgue temporal, donde se realice ese proceso precisamente de lo que es la identificación del cadáver y luego lo que se esperaría o uno esperaría que se dé, que es precisamente la entrega a los familiares. Hay una parte fundamental que vamos a ver al final, donde nos damos cuenta que hay
tópicos o ámbitos muy importantes que debemos de tratar nosotros en el manejo de desastres. Ya vimos una parte por la gente experta en el tema, que es la parte legal del manejo de cadáveres, y no solo la parte legal, sino que por la parte experta por forenses. Pero hay otras cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, que ya se mencionaron también, parte de, uno, nuestra cultura, otro, la parte religiosa, tercero, el luto, que es aquí, por supuesto, la parte legal, que es el cuarto componente, de los cuatro componentes importantes que tenemos que manejar, para la redundancia, en el manejo de cadáveres y desastres. Entonces, esos cuatro son componentes fundamentales en este manejo. Cuando tengamos la oportunidad de revisar la presentación de salud mental en desastres, precisamente hay un par de fotos ahí que se manejan, que es del 2004, que fue de un evento que se produjo aquí en Guatemala, que fue en Senaú, que hubo un deslave donde hubo 24 muertos específicamente. Les comentaba a ustedes en algún momento de que en Guatemala tuvimos la oportunidad de tener el proyecto de lo que fuera el EDAN en salud mental para desastres, el cual se validó en Nicaragua inicialmente en el foro de expertos, y luego lo validamos aquí en Guatemala. Y la validación de campo primaria fue precisamente ahí en Senaú. Y me recuerdo esta temática porque un ejemplo muy interesante, precisamente en ese mes que fue el desastre, que no recuerdo bien, creo que fue en octubre, mi persona tenía aproximadamente una semana de haber regresado del Instituto Nacional de Medicina Forense de Costa Rica, donde habíamos validado el manual de manejo de cadáveres para desastres, que se maneja precisamente actualmente con OPS-OMS, y ese lo validamos para Centroamérica y Latinoamérica. Y precisamente se dio la experiencia porque las víctimas inicialmente se había hecho la morgue temporal en el centro de salud de la población, y luego a los 3 días es trasladada al salón municipal. De ahí se decide que ya con la identificación de las víctimas se iban a inhumar. El cementerio, más o menos a 1,5 kilómetros, en un cerro cercano a la población, y como es parte de esa cultura, de esa religión, ese luto nuestro, la tradición, ¿verdad? La parte propiamente es la procesión para llevar el cadáver hacia su última morada. Entonces la población quería llevar al cadáver en hombros, como se hace generalmente en nuestras tradiciones, sobre todo en el área no capitalina, sino que en el área rural y urbana rural. Y el alcalde se opuso. Entonces se iba a empezar a ver un desastre dentro del desastre, donde la población no estaba de acuerdo. Entonces me siento con el señor alcalde y le digo, hagamos algo, hagamos un buen empaquetamiento del cadáver, sellemos las cajas, dejémoslas en alto, y si no hay ninguna salida de secreciones o algo, permitamos la procesión. Bendito Dios, porque no se produjo ninguna secreción ni nada, entonces se logró hacer la procesión. Pero si no hay ese proceso donde tenemos que hacer cierto respeto a ciertas situaciones, que por supuesto la prioridad siempre va a ser la salud de la población, y no hay que hacer ningún efecto secundario en el desastre. Pero si logramos hacerlo respetando ese luto y esa parte religiosa y cultural, es una parte muy importante, aparte de la legal, que no nos podemos apartar de cómo vamos a manejarla cuando tengamos una situación en la cual nos toque tomar decisiones en el manejo de cadáveres para desastres. Esa es una parte bien importante de lo que la ayuda que el Estado puede brindar para su disposición final, siguiendo los ritos, ¿verdad? Lo que estamos hablando precisamente en este ejemplo, los ritos y costumbres que se tienen en la población en un momento determinado. Asimismo, este Estado como autoridad debe estar preparados para responder de manera efectiva a un desastre de origen natural o producido por el hombre, para una atención inmediata, no solo a los sobrevivientes y heridos, sino también para el manejo de estos cadáveres. Ya explicaba el autor anteriormente, y conocemos y debemos de conocer todo el plan de atención de emergencia que tiene Conred, dentro de lo que precisamente se maneja ese plan de desastres para cadáveres, donde se tiene bien establecido quiénes son los que van a tomar parte de, y quién es, en este caso, INASIF, como la parte que comanda ese grupo, junto, por supuesto, porque eso tiene que ser integral para el proceso propiamente de este manejo. Tienen que mantenerse los servicios básicos, tiene que manejarse disposición final de cadáveres que se pudieran presentar sin importar su número, ¿verdad? Independientemente del tipo de siniestro y donde este siniestro se produzca. Tiene que ser una actividad multisectorial, como les decía, ¿verdad? No solo, o sea, en este caso INASIF, que es en Guatemala, el ente regente desde el punto de vista legal en el tópico, pero tienen que haber otras instituciones que sean de apoyo para poder hacer el proceso.
Se crea el concurso de un equipo humano de la más diversa índole. Empezamos por la parte, como decíamos, que la parte inicial es la búsqueda y el rescate y hasta haber establecido el lugar donde se encuentra el cadáver para poderlo rescatar. Obviamente aquí vamos a necesitar personal de rescate, la parte médica, y por supuesto allá entra la parte del Ministerio Público en el levantamiento propio de los cadáveres, la parte de la medicina forense con INASIF para la parte legal y la parte propiamente de hacer el reconocimiento de la víctima en esta situación. Entonces vamos a ver también un personal administrativo muy importante, llevar todo el proceso de lo que es la recolección de datos, la recolección de situaciones, como veíamos en la presentación anterior, que nos pueden ayudar a orientar a ese reconocimiento del cadáver, y todos los datos administrativos que tienen que seguirse para poder llevar todo un file, todo un récord de cada uno de los cadáveres que se rescatan. No podemos dejar por un lado la parte psicológica, el apoyo psicológico, también equipos de apoyo para el personal, ¿verdad?, que está realizando o a cargo directo del rescate de las víctimas y el manejo de los cuerpos. Y vamos también a hacer el apoyo muchas veces con organismos internacionales que nos vayan a ayudar en este proceso, independientes hasta de voluntarios de la propia comunidad, como se platicaba anteriormente. De una forma de seguridad, en desastres hablamos de un perímetro interno, de un perímetro de seguridad y de un perímetro externo. Perímetro interno, pues debería estar toda la gente que está trabajando, en este caso en la búsqueda y rescate, un perímetro intermedio, donde están los cuerpos de atención médica con los sobrevivientes, donde estaría el Centro de Atención y Clasificación de Heridos y el Módulo de Estabilización y Clasificación, CACH y MEC, junto con el Centro de Comando de Incidentes y los lugares donde se ubican las ambulancias, para poder hacer el triage secundario, ver la ronda de evacuación, a quién se va a evacuar primero. Entonces, ahí mismo, dentro de ese perímetro interno, todo ese personal de rescate tiene que estar haciendo todo el proceso precisamente de buscar y encontrar los cadáveres para poder rescatarlos y también llevarlos a esa morgue temporal en un momento determinado. Entonces hablábamos de ese ejemplo donde por seguridad se cierra el paso a la comunidad, pero también nos da el problema de que entonces ¿cómo hacemos para poder que la comunidad pueda llegar a identificar a sus familiares? Entonces todo eso tiene que tener todo ese proceso de las vías por dónde se va a poder producir y cómo el acceso de la comunidad a la morgue temporal, o en el caso que él ponía de Cambrai, donde lo que se mueve es la morgue, pero que fue a la larga lo mejor, porque igual se consigue una morgue en mejores condiciones, tengo una morgue temporal en mejores condiciones, pero si la morgue temporal no se pudiera mover, tendría que buscarse la forma, la logística que nos permitiera llegar a los familiares en una forma segura a donde se encuentran los cadáveres para la identificación. Hay muchos, bueno, aquí hay un organigrama bien específico de cómo se manejan los cadáveres, pero aquí tenemos un ejemplo, tenemos el manejo de cadáveres con la entidad responsable, que en caso nuestro es INASIF, ¿verdad?, apoyada por un equipo de trabajo multidisciplinario. Tenemos la creación y recuperación, la defensa civil, que Patrullas con Red, la parte de los cuerpos de bomberos, Cruz Roja, fiscalías, entre otros, la identificación por el Ministerio de Gobernación, por el Ministerio de Salud, propiamente el Ministerio Público específicamente, la disposición final, en este caso el ejemplo de Cambrai, pues la dispuso el Ministerio, el cementerio donde se encuentra, las casas funerarias, la iglesia, la propia cosa del gobierno, el acompañamiento a los familiares desde el proceso de información y identificación del cadáver, el acompañamiento psicológico y el acompañamiento del luto de la persona a la cual se le está entregando el cadáver. Porque no solo estamos entregando un cadáver de una persona, de un familiar que afecta emocionalmente, sino que alguien que no esperábamos que muriera, y lo peor aún, que el cuerpo no va a estar precisamente en las mejores condiciones, y esto definitivamente va a afectar a cualquier persona. Tiene que haber un liderazgo efectivo, donde se define claramente cuál es la institución coordinadora, la creación de un cuerpo directivo. Deberíamos de tener acá un comité de manejo de desastres. Dentro de desde este Plan Nacional de Emergencia, debe establecerse el grupo específico que va a manejar el desastre, para ya en el momento de tener que realizarlo, poder tener todas las coordinaciones pertinentes con la planificación previa que se hace en el antes de desastres, donde dentro de ellos se va a determinar cuáles son las prioridades y una parte fundamental, cuál es el trabajo de cada quien para no duplicar esfuerzos, manteniendo
una comunicación efectiva, tratando de llenar los parámetros básicos para hablar de un sistema, que serían la unificación, integración y coordinación para poder atender ese proceso. ¿Eso que nos da? Estándares de cómo lo vamos a realizar. Nos va a dar uniformidad de procedimientos. Esto implica quienes están capacitados y entrenados para el tema, hablando el mismo idioma para poder ser más efectivo y eficiente el proceso. Esto nos va a llevar que obviamente debemos de tener una planificación dentro del desastre. Como una prevención secundaria es planificar para una respuesta pronta y oportuna, y dentro de esta respuesta está precisamente la atención y el manejo de cadáveres de desastres. Entonces, hay un programa técnico donde una parte fundamental es la identificación de los cuerpos, protocolos para identificar y conservar los cadáveres, certificar las defunciones. Explicaba muy bien el doctor que no debemos de entregar un cadáver sin su defunción específica. Lo que sucede cuando una víctima está desaparecida y no la logramos encontrar, que lleva un proceso legal en el cual las víctimas no pueden hacer todo el proceso que deberían de llevar cuando necesitan hacer algún reclamo en situación de alguien que ya falleció, y tiene que hacer un tiempo pertinente para poder declarar fallecida a la persona en un momento determinado. Porque si no, sigue con la parte de ser un desaparecido, y eso implica que para fines legales no ha fallecido y no se puede hacer ningún proceso que conlleve algo donde la persona ya falleció. También tenemos entonces esta parte que sería la vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades. El tipo de desastres determina los niveles de morbilidad y mortalidad de la población afectada por el fenómeno. También vamos a tener posibles enfermedades relacionadas con cada tipo de desastre, no con los cadáveres que se dieron en el desastre. Y para nuestro interés podemos iniciar con ciertas enfermedades de áreas endémicas que constituyen casos especiales, cuando se considera priorizar la exposición del cadáver. Aunque en estos casos la presencia no debe ser considerada un riesgo importante para la salud pública, como platicamos, debido a que existe muy poca evidencia que sugiera que los cadáveres, tanto humanos como de animales, constituyan un riesgo en áreas que no son endémicas para ciertas enfermedades. Por eso reiteramos que es un mito que realmente los cadáveres humanos produzcan epidemias por ellos mismos. Muy importante la capacitación al personal involucrado y al público. Todas instituciones comprometidas con el manejo de cadáveres deben instituir programas integrales de capacitación. El personal debe recibir instrucción. Nosotros los médicos deberían tener los conceptos clínicos básicos del manejo de cadáveres en cualquier momento, no digamos en el momento de desastres. Obviamente la gente especializada en las técnicas de búsqueda y rescate, en la recuperación de los cadáveres, la higiene pública de la población de riesgos, los aspectos sociales. Vuelvo a repetir esa parte social, cultural, religiosa, legal y psicológica de la comunidad, que son los parámetros fundamentales que tenemos que abordar en el manejo de los desastres. También tenemos que ofrecer posibilidades de formación continua sobre la gestión de lo que serían los desastres en relación con las áreas respectivas de responsabilidad. Los simulacros que deben realizarse con la participación de autoridades y personal operativo. O sea, así como se hacen simulacros para aprender a atender las heridas, las víctimas de otro tipo, también deberían hacerse simulacros para cómo vamos a manejar cadáveres. Simulacros de oficina, ejercicios de campo, relaciones con la comunidad, ¿verdad? Tras el desastre necesidad la búsqueda, el rescate, la ayuda más rápida proviene de la propia comunidad, de los propios sobrevivientes. Establecer los centros de información para responder a los familiares, el cual debe funcionar 24 horas. Al montarse el centro de comando de incidentes, este debe haber establecido ya donde será la morgue temporal, y tiene que haber un oficial de información. Este oficial de información, ya sea aquel mismo o alguien que él le proporcione el medio para poder realizarlo, tiene que ser la persona que esté en la parte de información para lo que es el manejo del cadáver, porque tiene que hacerse toda la información del manejo de todas las víctimas, ¿verdad? Los heridos, a dónde fueron, quiénes fueron los heridos, qué tipo de heridos. Igualmente el mismo proceso se hace con el manejo de cadáveres. Se debe dar prioridad fundamental a la identificación de las víctimas, aspecto que se está convirtiendo cada vez en un tema más especializado, como nos dimos cuenta. Ahí entra el papel fundamental en nuestro país entre INASIF y el Ministerio Público, donde no podemos entregar a alguien que no ha sido identificado. Y las personas que no tuvieron una identificación por sus familiares, tomar todo lo que nos sea posible para su identificación, fotos, huellas dactilares, huellas dentales, algún tipo de, o sea, algo físico que haya específico de la persona, lado indumentaria, etcétera, tipo de situaciones que nos pueden ayudar en un proceso
adelante poder establecer la situación del cadáver y la identificación por los familiares. Y si este ya fue enterrado, como se hablaba previamente, el proceso lleva a no más de unos 50 la fosa de profundidad y al menos 200, de 150, pero como mínimamente 200 metros de los mantos freáticos, a modo de que no se pueda producir una contaminación. Estas son partes importantes y lo que hablábamos de los mojones que se deben de colocar para poder establecer dónde quedó cada, que en este caso no sabemos su nombre, es un caso, es un número, para poder identificar y correlacionarlo con el álbum fotográfico que tenemos que tener, no solo fotográfico, sino que de todas los datos que se tengan del proceso que se lleva a ese caso para la identificación. Entonces en el sitio debe como mínimo etiquetarse constando de ser posible el nombre, si no su edad aproximada o el grupo etario al que puede pertenecer, el sexo o género y sobre todo el lugar donde se encontró, para que este lugar nos pueda asociar a los familiares qué posibilidades hay de que esta víctima puede ser encontrada y qué situación puede darse, porque así como hay víctimas locales, pueden haber víctimas que estaban de visita. ¿Verdad? No se me olvida un caso de un terremoto en El Salvador. Por ejemplo, se logra rescatar un cadáver 4 días después del terremoto. Un señor, era una tienda de adobe que tenía un corredor y el señor estaba, todavía se encontró con el envase de Pepsi en la mano donde estaba, cayó la casa y quedó soterrado. Cuando se saca a la persona y se rescata 4 días después, ninguna de la comunidad lo conocía. Aparentemente era una persona que estaba de visita en la comunidad y no era conocido por nadie. Ejemplos como eso nos dificulta el poder identificar a esa víctima. Entonces tiene que empezarse a ver a nivel nacional quién está buscando a alguna persona desaparecida y esto puede nos llevar al proceso de identificación. Se debe disponer también del espacio de los servicios mortuarios adecuados, así como el lugar para la disposición final de los cuerpos. Esto tiene que hacerse en morgues temporales, ¿verdad? Una parte bien importante, hablaba el autor del hecho de mantener las maquetas de hielo. El hecho de mantener este hielo en madera es una parte bien importante que nos ayuda con un buen aislamiento para que no se pueda ser útil más tiempo en su manejo. La relación con los medios de comunicación, no se vayan a asustar con la siguiente foto, por favor. Cuando se produce un desastre, los medios de comunicación desempeñan un papel importante, pues suministrarán información crítica a la audiencia nacional e internacional. Por ese motivo, resulta esencial que las autoridades nacionales y los responsables de los medios conozcan y compartan. No toda persona que trabaja en medios de comunicación es un vocero, ni todo vocero forzosamente tiene que ser un experto en medios de comunicación. El vocero es la persona que tiene la información específica y sobre todo la información oficial que se va a proporcionar y la que debería de manejarse como un estándar para el siniestro o cualquier tipo de evento que se vaya a realizar. Dentro de esto nos lleva a hacer algunas preguntas frecuentes por medios y el público. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y dónde? ¿Quiénes y cuántos fueron las víctimas? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué están haciendo o van a hacer al respecto? ¿Cuándo empiezan las labores de recuperación? Y otra parte importante, ¿cuándo termina la labor de recuperación? Como el ejemplo que se produjo en el Cambrai, donde llegó un momento en que se dijo, bueno, esto se define como un camposanto y se establece que quedan aquí las víctimas o qué se hace al respecto, ¿verdad? La institución que esté a cargo después del operativo y ya en la parte propiamente legal, ese grupo especializado para hacer todo ese proceso de reconocimiento que es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a hacer una organización y preparación del grupo. ¿Qué relación vamos a tener con los cuerpos de socorro, con los bomberos, con rescatistas, con paramédicos, policías y otros, como el Ministerio Público, el propio INASIF? La vulnerabilidad y riesgos que tenemos, qué tan riesgoso es seguir tratando de rescatar cadáveres cuando creemos que ya no hay posibilidad de rescatar sobrevivientes, sobre el riesgo-beneficio del riesgo que puede tener quienes están realizando la labor de rescate. Se tenía una discusión sobre el hecho de que con la rapidez que se usó maquinaria pesada en el Cambrai, si fue lo óptimo o no lo óptimo, ya que pudo haber estado inestable el suelo y las viviendas que estaban afuera de pronto todavía no habían sido completamente soterradas y estas soterrarse. Es fácil criticar a veces, pero difícil estar en la escena y tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? No estoy diciendo que haya sido correcta o incorrecta, no es el punto de discusión, ni es el tema de hoy, pero sí la importancia de quienes toman la decisión son los que están en ese momento, en teoría, los que son expertos en el manejo de ese proceso y que van a tomar una decisión.
Hay un dicho vulgar que dice que el que nadie se ha equivocado es porque nunca ha tomado una decisión. Y la decisión tiene un proceso. Y esta empieza con la obtención del dato, la verificación del dato, el análisis del dato. El dato lo vuelve información y con él tomo decisiones. Entonces son cosas importantes que quienes trabajamos en desastres tenemos que tomar en cuenta en el momento de ese tipo de decisiones. Por eso hablamos de la parte de vulnerabilidad y riesgo. También, por supuesto, esto tiene que conllevar algo fundamental, que es la preparación y la técnica del personal. Los convenios de colaboración que tienen que haber tanto dentro del país interinstitucionalmente, como los convenios que tienen que haber de colaboración internacionalmente para el apoyo que en un momento es necesario. Los ejercicios y simulacros que habíamos hablado, las necesidades de materiales, el transporte, por supuesto el sistema y medios de comunicación que tenemos que tener, los vestuarios y medios personales de las personas que están en el trabajo. Vimos algunas fotos en la presión anterior. O sea, cuando manejamos cadáveres en cualquier lado tenemos que estar con una protección total, ¿verdad? Donde tengamos el evitar la posibilidad de una contaminación. Entonces, aparte de los vestuarios, instrumentos y equipos, tenemos la parte de los medios de conservación, que ya habíamos hablado de estas morgues, puede ser cuartos frigoríficos, camiones frigoríficos, ¿verdad? Hay camiones que son para transporte de cosas que no son perdurables. Entonces, todo eso puede ser utilizado en un momento determinado, ¿verdad? Tenemos que ver el campamento local y temporal de las morgues. Ya hablando del desastre en general, del proceso de quienes atienden el desastre y están haciendo la identificación de los cadáveres, la parte del agua y su alimentación, y vamos a ver también la atención médica ya propiamente a las víctimas sobrevivientes. Debemos de tener en cuenta que la búsqueda y rescate se inicia desde el mismo momento en que ocurre el evento, pues se asocia a la propia búsqueda de supervivientes, y a la par de la búsqueda de supervivencia estamos viendo la búsqueda de cadáveres. Obviamente, a más tiempo pasa, vamos perdiendo más la esperanza de tener supervivientes. Ustedes se dieron cuenta el ejemplo. Aproximadamente, no recuerdo bien el número, pero hablamos de un rescate de 24 víctimas mortales el primer día, pero subió a 53 el siguiente día. Entonces nos damos cuenta que cada vez eso se va haciendo en una forma cada vez mayor por la misma coordinación que se está realizando. Hay muchos que van a participar en desastres, no importa el lugar o país. Está la policía, los bomberos, dentro de los más importantes, que generalmente tienen un entrenamiento y una organización especial para estas situaciones. Creo que en nuestro país todavía no se tiene ese entrenamiento importante en lo que es el manejo de cadáveres de desastres, tanto para nuestros bomberos como para, y no me refiero a la búsqueda de rescate, donde sabemos que nuestros cuerpos están muy bien entrenados y muy bien especializados, sino que propiamente el manejo del cadáver. Igualmente nuestra policía, donde creo que es una parte importante que debe de capacitarse. Entonces volvemos a repetir partes importantes que tenemos que tener en cuenta en el manejo del desastre. El luto, las costumbres sociales, ¿verdad? Entonces los ritos y costumbres, esto que es nuestra cultura, la religión y por supuesto los aspectos legales. Dentro de esto vemos que el manejo y la identificación de los cadáveres que se pueden producir durante un desastre deben de entrar en el engranaje de todo el proceso de la respuesta al desastre. Aquí podemos ver entonces una parte fundamental donde vamos a ver cómo se está recuperando este desastre. Vamos a revisar uno de los documentos que les mencioné, de los 3 documentos importantes que les mencionaba el doctor anteriormente en la parte propiamente del manejo de desastres, de algunas de las literaturas de los 3 libros importantes que les dio, que es de Cruz Roja. Está yo se los comentaba la vez anterior también, podemos buscar en el internet fácil, meterse a la página de OPS-UMS y ahí podemos buscar el libro de manejo de cadáveres en desastres. Vamos a ver que es importante que así como el Estado y sus autoridades estén preparados para responder de una manera efectiva a ese desastre, tanto natural como de origen producido por el hombre, para mantener todo lo básico y dentro de eso una parte fundamental que es el beneficio de la población, y ahí ver una parte importantísima que es el manejo de cadáveres y desastres. Ahí hablamos que tiene que haber una institución coordinadora. El manejo de los fallecidos comprende una serie de actividades que comienzan con la búsqueda de los cuerpos, su localización, la identificación in situ, el traslado al centro escogido como morgue y la entrega a familiares. Todo esto debe ser realizado con el apoyo del gobierno y debe existir la suficiente coordinación entre los actores mencionados para evitar la pérdida de recursos y sobre todo
el duplicar innecesariamente el trabajo y esfuerzos. Y es por eso que tienen que haber un comité operativo de emergencia del país. Dentro de esto está la CONRED con su Plan Nacional de Emergencia, donde esté asignada por ley las instituciones que tienen que conformar el Comité de Manejo de Cadáveres para Desastres. Esto de especificar institución a cargo, lo lógico en nuestro medio es que sea el Ministerio Público, junto con el NACIF en la parte legal, del levantamiento y reconocimiento de los cadáveres. Ellos deben de velar por la coordinación entre todas las instituciones y las funciones relacionadas con este manejo de cadáveres en cada una de ellas, como debe realizarse. Y debe existir desde una disponibilidad inmediata, ¿verdad?, dentro del proceso de los involucrados inmediatamente después de ocurrir un desastre, desde el apoyo psicológico que se brinda a familiares y por lo general recae en la Fiscalía y en la parte judicial todo el proceso que en el manejo de este tipo de procedimientos. Entonces vamos a ver el ejemplo que poníamos anteriormente de un ejemplo del organigrama, de este manejo de cadáveres, las funciones, ¿verdad? Que la meta más importante de la coordinación del programa es producir un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones mediante un liderazgo efectivo por medio de una ley o reglamento que indique claramente cuál es la institución coordinadora. Aparte de la referida ley o reglamento, el Comité de Operación de Emergencia debe de asignar la función a una institución relacionada directamente con el tema. Volvemos a repetir: Ministerio Público para su levantamiento y NACIF para su manejo de identificación. Asimismo, es importante que todos los involucrados entiendan sus responsabilidades que les fueron atribuidas desde un principio. Esto hace que la creación de un cuerpo directivo, que estén presentes todos los organismos involucrados de la mejor manera para asegurar la coordinación. La determinación de prioridades, prevenir la duplicación de esfuerzos, la comunicación efectiva entre las diferentes instituciones y la comunidad, la uniformidad de procedimientos, ya hablamos de la importancia de la capacitación con los mismos procesos y procedimientos, y por supuesto tener preparado un plan que permita no estar viendo en ese momento qué se hace, sino que ya tener claro todo el proceso y los procedimientos que vamos a realizar para la identificación de cadáveres, tomando en cuenta el recurso humano entrenado y disponible para enfrentar el proceso, los recursos financieros asignados y por supuesto algo fundamental que son los recursos necesarios basados sobre la base de una cadena de logística, que es una fase fundamental para que funcione todo lo que se tenga establecido en esto. Ahí vamos a identificar los posibles escenarios de las emergencias, los tipos de desastres, el acceso a los recursos en el momento de la emergencia, planificar las características generales de respuesta administrativa, subdividir los planes en unidades autosuficientes y difundir el plan, que es una parte fundamental, que es la socialización del plan. Ningún plan que no sea socializado va a ser bueno, porque nadie lo va a conocer. Y de ahí la parte de la evaluación permanente de ese plan y lo que sería la evaluación por medio de las simulaciones y simulacros que hablábamos anteriormente. En cuanto a lo que se refiere en la parte de la temática de manejo de desastres, estaríamos llegando ahí con este tópico y esta temática, agradeciendo nuevamente el estar con nosotros, el estar escuchando este tema. Esperamos haberlos podido transmitir una información que sea útil para ustedes y los interese más en la temática, y que estamos continuando en un momento con nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, estamos para podérsela resolver.